Monty Peiró, ¿Qué pasa? ¿estás disfrutando de un nuevo producto cultural Sí. que todos estábamos esperando, toda la sociedad en general? Creo Sí. que nos hablarás más adelante de ello, ¿no? ¿Tienes algo reservado? Sí, he empezado a ver The Office después Madre de mía. años de que gente a la que adoro, como tú, Deb y Vera, me pidierais que lo hiciera. También me lo había dicho mi entrenador. Bueno, y un montón de gente. O sea, yo no es que no quisiera ver The Office, tío, es que yo cuando veo una serie con tanta... Mira, aquí está tu gato que también quiere decir algo. Edward, maulla un poquete. Qué bonito es. Pues eso, cuando una serie tiene tantas temporadas, me da como un poco de pereza porque no tengo mucho tiempo. Claro. Entonces, puedo tirarme 5 meses para verla. Y es verdad que a veces digo, uff, pero yo sabía que The Office estaba guay porque, joder, le gusta a gente muy guay. Pero lo que no esperaba yo es que la gente fuera tan pesada, porque se me ocurrió anunciarlo en Instagram y de verdad, yo nunca había tenido tantos mensajes privados en Instagram. Sí, es la secta de The Office. Por fin te topas con ella de verdad, porque te has encontrado con ella en multitud de ocasiones. Sí. Pero ahora es de real Me la estoy thing. comiendo. Entonces, luego hablaremos más de esto porque aquí hay tela que cortar. Pero, cosas que tenemos que decir. La temporada se está acabando. Sí, se acaba. Hay una lista de reproducción en Spotify que hice yo, pero que es pública, evidentemente, con las canciones de la temporada y también de la tercera. Se llama Todo Mal cuarta temporada o Todo Mal tercera temporada. Buscadla porque está guapísima, están todas las canciones que ponemos que son súper guapas y la de la cuarta temporada tiene 14 me gustas. O sea, y eso no puede ser en Spotify. Todo el mundo pidiéndola también. Todo el mundo pidiéndola, yo cada semana currándolo. Es una lista... absolutamente, no diré paritaria porque quiero decir, lo que es una lista hembrista con una cuota mínima de hombres, además con diversidad lingüística, diversidad etaria. Hay mujeres de todas las edades, de todos los estilos, de todos los lugares del planeta, que cantan en todos los idiomas, una cuota también de música en valencià. Qué maravilla. Esto es una fantasía. Y además tienen solo una cosa en común, que son todo temazos, músicas locales, músicas famosas, estrenos, novedades, cosas antiguas, rarezas. Una Eurovisión. Hay que ser hacer muy mala persona, te lo digo, muy mala persona para no estar escuchando esta lista. Entonces, haced el favor. Haced el favor, por favor. Haced el favor porque me parece una sinvergonzonería no tener esta lista en el Spotify. Igual debería escucharla yo también. Está de putísima madre. Y vais a descubrir un montón de música súper guapa, de aquí, de allí, de antes, de ahora. Yo de verdad no sé cómo lo tengo que decir. Bueno, lo has dicho en el programa. Pues ya está. Ya va bien. Queda dicho. No sé. ¿El día 25? El día 25 estamos en el Sangrila, en Valencia. La calle es Luis Arcas. Perfecto. Que está en la zona de las artes y las ciencias. Desde ahora ya tenemos la línea 10 del tranvía que llega por allí. Si no, os cogéis un taxi, lo que queráis. Venís andando, lo que salga de los cojones. Pero venid allí con nosotros a celebrar el último programa de la temporada. Entrada gratuita. Grabación del podcast y quedada. Podéis participar. Os invitaremos a subir para que digáis vuestra cosa que no, alguna queja que tengáis. Lo que queráis, lo que queráis compartir con el mundo. Va a ser divertido y sobre todo queremos conoceros, departir, que os conozcáis, crear comunidad, tipo de movida. Eso estaría bien. Sí. Pasar una tarde con Todo Mal. Exactamente. Pues todo queda dicho. Mi gato incluso ha hablado. A ver, ¿quiere decir algo más? Edward. Perfecto, pues ya podemos empezar el programa. Cosas que no, coño, que no. Hay una cosa que pasa, a menudo a mí me pasa en ocasiones, me ha pasado a lo largo de mi vida, sobre todo con tías, idealizar a personas por lo que sea, por los motivos que sean, ya sean que te atrae sexualmente o porque lo admiras por otras cosas, tal, hace que no conozcas a la gente. Cuando idealizas en exceso a alguien, pones un muro que hace que seas incapaz de ir más allá de una persona que realmente podría abrirse a ti si tú mismo no te preocuparas por montar ese muro que pones delante. Hombre, claro, esto me ha pasado muchísimo. Yo he sido muy idealizada. Has sido muy idealizada por la gente. Yo he sido muy idealizada. Es broma. Es broma, pero si quieres no es broma. Es broma, pero no es broma. Sí, está claro que te ha pasado desde el otro lado. Y también me ha pasado lo que dices, claramente, idealizar a alguien y ni acercarme por pensar soy una rata. Sí, y que la otra persona al final te da como que darte un toque en el hombro de hey,
Claro. ¿Qué pasa? Ya. Sí. Y me molesta mucho. A mí sobre todo me ha pasado en el terreno de la sexualidad, de enamorarme perdidamente de una tía Sí, claro, es como... Y perdérmela. Me gusta muchísimo esta persona. Voy a no decirle nada. ¿Cuál es la lógica que subyace a eso? Ninguna, pero voy a no hacer nada a ver si así se fija en mí. Y esa idealización absurda hace que te pierdas a esa persona. No vas a ser ni siquiera su amigo, no vas a ver que existes porque se te ha ido tú estás totalmente. Decidiendo Sí. que así sea. Y es horrible, me parece una cosa muy, muy, muy penosa. O sea, me sale esa palabra, pero es triste. Es triste. Bueno, pues yo, como decía en la intro, voy a rajar de los fans de The Office. A ver, venga, va. Y con entre los que me razón. incluyo, porque yo he visto ya 4 episodios y me encanta. Y yo también entiendo que es muy guay. Pero una cosa os voy a decir, tíos. Esta serie está muy bien escrita para que os creáis que habla de vosotros en concreto y que refleja vuestra vida, pero eso es lo que tienen los buenos guiones, que hablan de cosas universales y las hacen pasar por como si fuera algo que os dicen a vosotros, pero habla de todo el mundo. Entonces no sois especiales. No. O sea, The Office le gusta a todo el mundo. Sí. Y ahí está su magia. Pero desde luego no sois tan especiales. Ni sobre todo a mí no me tenéis que dar la chapa. No. Diciéndome, este te va a caer bien, este te va a caer mal, ya verás cuando llegues a tal capítulo. Es que de verdad me están dando una turra, tío. Hay una cosa muy insoportable que hacen los fans. Bueno, hacen muchas cosas. Pero no digas hacen, ¿eh? Hacemos. Que es anticipar un montón de cosas. Es decir, ya verás cuándo. Totalmente. ¿Pero por qué? Has conseguido... O sea, si tú has anunciado que has empezado a ver The Office, ya está, la victoria ya está. Claro. ¿Por qué tienes que ir a decirle? Ya verás más adelante cómo se pone. Ya verás este personaje No, deja que disfrute. No podemos evitarlo. Y esto pasa solo con The Office, ¿eh? Sí. Con otras series pasan otras cosas. Bueno, con Juego de Tronos pasó parecido, un poco, también. ¿no? Pero sí, con The Office es... Pero a ver, está claro, fuera de coñas, está claro que es una serie muy bien escrita y que conecta con todos. Todos conocemos a gente que son como ellos. Y eso hace que te vincules de una manera muy personal. Pero, troncos, las personas... Al final somos 4 patrones. Claro. Y todos hemos tenido ese jefe, todos hemos tenido ese compañero, todos. Pero bueno. Vamos a calmarnos. Sí. En realidad a mí quiero decir, estoy teniendo conversaciones súper guays con la gente. No sé por qué me quejo, si soy gilipollas. Porque me está escribiendo mucha gente con la que estoy hablando de cosas muy guays. ¿Tiene esto sentido? No, me aceptáis. Una cosa que no me gusta mucho y no me gusta nada de mí es este impulso irracional de reírnos de gente a la que le apasionan cosas que nosotros encontramos ridículas. Y creo que hay algo muy chulo en que a la gente le apasionen las cosas. Y creo que es muy útil respetar eso y no ridiculizarlo. Y caemos muy a menudo, yo suelo caer muy de entrada en reírnos, ¿no? Si nosotros ya pensamos que eso es ridículo, entramos mucho a la risa. Y creo que está feo. Creo que es muy bonito ilusionarse un montón por las cosas. Hombre, claro. Pero un montón, cuando digo un montón, digo un montón. Depende, quiero decir, luego está la gente que se ilusiona un montón con Melendi, ¿sabes? Pues hombre. Ya. Pero en general, lo que entiendo lo que quieres decir, y yo estoy de acuerdo porque yo soy muy apasionada y a mí me gusta la gente apasionada. Pero incluso, por ejemplo, yo puedo considerar ridículo llorar en un concierto de Melendi. Pero si te gusta tanto Melendi... No, por ahí no vayas. Si te gusta tanto Melendi como para llorar en un concierto de Melendi... Ahí están operando otras cosas que te tienes que hacer mirar. Pero es que... pero en parte envidio esa pasión. O sea, envidio la pasión de volcarte emocionalmente tanto en algo que mucha gente considera ridículo. Me parece bonito. A ver, a mí me gusta mucho apasionarme. Yo, sabes que cuando me apasiono. Y yo, por ejemplo, me apasioné con las plantas y ahora tengo un puto vergel en mi balcón. Es más, también he plantado un puto vergel en tu jardín y mi rollo ahora es ese y me gusta mucho apasionarme y yo me suelo apasionar. Lo de plantar un vergel en mi jardín ha sonado a letra de ACDC traducida. No quería decir nada sexual, o a lo mejor sí. Voy a plantar un vergel en tu jardín, no lo sé. Pero que sí, que te entiendo y estoy de acuerdo.
pero tampoco creo que todas las pasiones sean... Entiendo que desde el punto de vista que ansías tener una pasión, Sí. prefieras apasionarte con Melendi que no tener una pasión. Ya. Pero yo te digo que es mejor no tengas una pasión a que tu pasión sea Melendi. Pero no pasa nada, hay un montón de pasiones válidas, Ya, ¿sabes? que igual puedes elegir mejor, ¿no? La pasión. Exacto. No sé, disfrázate de furro o algo así. Que luego nosotros somos... Quiero decirte, al final somos más apasionados de Melendi que los fans de Melendi. Sí, hombre, mucho más. Entonces al final somos lo peor también. Porque por el otro lado, pues como hablaba hace un par de programas, ¿no? Yendo por el este hemos llegado al oeste. ¿Sabes? Eso es así. Genial, ¿y a ti qué más te...? A mí, Qué mira, enfado. una cosa que he visto esta semana, que esto lo hacemos las personas, pero sobre todo las mujeres, como pedir perdón. Bueno, más que pedir perdón es como decir, qué guay soy porque no tengo remordimientos porque me voy a comer esta pizza o este plato de pasta. O sea, ¿por qué tendrías ya. que pedir perdón por comerte una pizza? Ya. ¿Sabes? Como, wow, vivo al límite, no tengo remordimientos. Es que ¿por qué tendrías que tener remordimientos, cariño, por comerte una pizza? No Comer una deberías pizza tenerlos. siempre es una buena idea. Claro, sé feliz Y comiéndotela. basta de... Porque al final esta conducta como de soy un outsider porque me la como sin remordimientos, lo que sigues es perpetuando la idea de que comerte una pizza es prácticamente como hacer puenting o como, yo qué sé, ¿sabes? Sí, el hecho de enunciar que no sientes remordimientos, estás de alguna forma dando por sentado que Confirmando- hay que tener remordimientos por Exacto, comerse y me una parece pizza. horroroso, me parece una cosa como de los años 80 que ya tenemos que superar. O sea, basta, cómete Basta. las pizzas que quieras, hazle Claro. las fotos que quieras, hazte los stories que quieras, me parece estupendo. Disfruta con la comida, que es uno de los mejores Disfruta con la placeres comida, que hay. exacto, pero no vayas de, qué loca estoy, que me como todo esto sin remordimiento. Porque si tienes que justificarlo, por ahí no es. No, aún te comerás nuestro puño. Bueno, yo no, que soy un hombre. Qué ¿no? gratuito. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Monty, ¿Qué? la temporada pasada hicimos un especial Valencia, muy bonito, Es verdad. donde hablamos de muchísimas cosas, pero no tocamos el tema de refranes y frases hechas locales, de donde siempre se puede sacar cuñadismo y sabiduría popular a partes iguales y en gran Y cantidad. donde hay que recordar que participó gente como Paco Roca, Ujú. Tony Mejías, Poco se habla. Charlie Glamour. Ujú. ¿Quién más participó? Un montón de gente insigne valenciana. Muy Chimo insigne. Bayo. Chimo Chimo Bayo, Bayo. es O sea, por que favor, id a escuchar el especial Menuda Valencia. locura de programa. Sí. Y no voy a tocarlo hoy, porque tampoco creo que haga falta, ni tampoco es que sea una cosa que me interese demasiado. Pero hay una frase hecha en concreto en valenciano que me enamoró desde el primer día que la escuché hasta el día de hoy y jamás, ninguna otra, en ningún idioma la ha superado jamás. Quizá la rivalizó un poco el de tindre un os al estómago, un os al estómago, para referirse a la gente vaga, que me flipa también. Pero la que más me flipa de todas es el que treballen alguns per no treballar. Maravillosa. Traducido para los no valencianos, aunque es muy fácil de entender, lo que trabajan algunos por no trabajar. Es una frase fascinante que aglutina una sensación muy específica que nos transmiten ciertas personas que se complican la vida en exceso y van de un sitio para otro, pero no se les conoce obligación ninguna más allá de las autoimpuestas. Gente en general que edifica a su alrededor grandes responsabilidades y actividades que nada tienen que ver con levantarse a las 7 de la mañana y coger un metro abarrotado de gente. Y precisamente quiero detenerme aquí y pensar en esa gente. ¿Quiénes son y qué diferentes tipos podemos encontrar que encajan a la perfección con esta frase hecha que tanto amo? Porque no sé si será una sensación mía, pero creo que este tipo de gente no para de aumentar conforme se multiplica la variedad de oficios no tradicionales, por decirlo de alguna forma. Ansiosa estoy. Vamos a empezar con el que quizá más hemos tocado en este programa. Los coaches, o como se hacen llamar ahora, a saber, porque se van cambiando el nombre cada cierto tiempo, mentores. Ahora son mentores, exacto. Esta gentuza, por llamarlos de manera suave, cimentan sus vidas y negocios alrededor de un esquema piramidal donde convencen a una panda de desgraciados de que ellos, en una tarde y con un libro de 7 pavos, te solucionan todo lo que un psicólogo es incapaz de solucionar.
Sus redes sociales son eriales donde apenas nadie ajeno al gremio se pasa. Todos los comentarios y likes en sus redes son de otros charlatanes y curanderos del estilo. Quizá fueron alumnos suyos o maestros, porque todos se retroalimentan. Unos van a las conferencias de los demás para llenarlas y apoyarse entre ellos e intentar que la pirámide se mantenga en pie. Es realmente agotador verles publicar vídeos donde desentrañan secretos ridículos de la psique humana, como si estás mal podrías estar peor, o si estás mal es porque no has visualizado lo suficientemente tu éxito. Sinceramente prefiero trabajar de 8 a 8 que andar soltando semejantes gilipolleces por internet. Yo, o sea, de verdad, prefiero trabajar de 8 a 8 en la mina. Prefiero trabajar en la mina, te lo juro, ¿eh? Es que es una presión que siento. Es que además, es lo que tú dices, solo se comentan entre ellos, bravo, maestro, qué grande. Y el que lo comenta es, puri crecimiento personal. Sí. No sé qué. Tíos, o sea, no le importáis a nadie, solo os importáis entre vosotros. Y o sea, es agotador, me crea ansiedad. Sí, de verdad, ¿a ti no te compensaría más, José Luis, echar un currículum en el Decathlon? Echa un currículum, por favor. Por favor, ponte a trabajar. Puri crecimiento personal, estoy convencidísimo de que existe. Obviamente existe. Y te lo acabas de inventar. Pero sí, pero es que son así, es como que entre ellos, ¿cómo me sirve este consejo? Este consejo no le sirve a nadie. A nadie. Y ahí están, tío, y de verdad es como, tío, debe ser agotador vivir todas las mañanas, a ver si hoy le vendo la moto a alguien. Che, echa un currículum en el Decathlon, tío, relájate, que te van a dar al final de mes tus 1.200 euros, tío, está guay, déjanos en paz. Relájate, hombre, relájate. Vamos a seguir con unos nuevos que no quiero olvidarme de ellos. Los CryptoBros. O Cryptolize, que es es la terminación que más risa me hace. Chavales entre 16 y 50 años con avatar de Cristiano Ronaldo o Mbappé que han descubierto el maravilloso mundo de las finanzas y se creyeron a personajes como Joseph Akram, que ahora está en una isla haciendo imposición de manos, y no me lo estoy inventando. Se me ocurre una cosa, cuando hay algún gurú de estos, le llaman Jesucripto, porque estaría guapísimo, ¿no? Estaría muy guapo, la verdad. No lo había pensado, pero estaría muy guapo. Ahí lo tenéis. Joseph Akram es Jesucristo. Es Jesucristo, claramente. Esta peña se ha dejado seducir por las promesas de dinero fácil desde casa y se está delante del ordenador desde las 6 de la mañana pendiente de los movimientos financieros para saber si comprar determinada moneda, vender, invertir en un equipo que le permita minar, sea lo que sea eso, entrar en foros de debate, defender en redes sociales con uñas y dientes a sus amados líderes, que sí están ganando dinero con esto, y gastarse todos sus ahorros en cosas que no existen en el mundo tangible. En general, es gente que le echa 18 horas diarias a vigilar que sus inversiones, hechas obedeciendo a los consejos de otra persona que tampoco tiene idea alguna de cómo va todo esto, para acabar perdiéndolo todo en 10 minutos malos de una criptomoneda con nombre de queso fresco. Ponte a estudiar. Hace un par de programas hablamos de los corruptos y lo cutres que son, las horteradas en las que se gastan el dinero estafado al contribuyente. Y no repetiré aquello, solo decir que cuando leo noticias sobre esta gente siempre me asombra la cantidad de reuniones, llamadas telefónicas a mal rollo, escuchas, desconfianza máxima hacia todo Cristo, relacionarse con gente horrible como tú, no poder parar un minuto porque aunque nosotros percibamos cierta imperturbabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, es realmente complicado hacerlo todo para no acabar en un banquillo testificando. Envidio tan poco a esta gente y su constante equilibrismo para no acabar en la cárcel que me dan hasta lástima cuando leo sus casos. Por favor, como dices tú sabiamente, echad un currículum y descansad. Os va a sentar de maravilla. En lo que te vayan algunos per no ir en yate y potar por la proa porque te mareas a saco, de verdad. No me quiero olvidar tampoco de la nueva moda, más light que la de las criptos, pero absolutamente masiva. Los streamers. Se puede contar con los dedos de la mano los streamers españoles que se ganan la vida en Twitch. Se habla, según los datos, de menos de un 1%. Ellos trabajan más o menos, pero se ganan la vida. Pero el resto... Hay chavales que se tiran 12 y 13 horas delante del ordenador jugando a videojuegos y convirtiendo su vida en un show de Truman a cambio de 20 espectadores. Con la promesa de que si le echas muchas horas y estás preparado para cuando llegue el momento, se convertirá en uno más de ese selecto grupo de gente que gana dinero jugando a videojuegos desde su casa. Es realmente alucinante ver las inversiones de dinero y energía que se pueden ver en gente echando horas delante de nadie,
que el único espectador eres tú, que estás haciendo zapping entre canales y ves que tienen una cámara cojonuda y están jugando siempre el videojuego que acaba de salir esa semana. Entiendo el atractivo de ganarte la vida sin pegar palo al agua, pero igual traumatizarte convirtiendo tu hobby favorito en una tortura porque no puedes dejar de hacerlo en 12 horas no es la mejor opción. A mí esto de verdad me parece insoportable. Y es insoportable. O sea, yo que lo entiendo. de verdad prefiero 1.000.000 de veces trabajar en cualquier... prefiero volver a la verbena. Prefiero volver a la verbena y volver a cantar Quiero montarme en tu velero. Ponerte yo el sombrero. También pedazo de letra. Sí. Que no habla de navegar. Que ser streamer y tener que jugar a un videojuego 12 horas al día. Es que es una locura. Te la lo gente juro, lo hace, la gente vuelvo lo a la hace. verbena, vuelvo a la verbena. La gente lo hace porque además se dicen entre ellos que tienes que echar horas, tienes que estar ahí, es ridículo. Sí. Mucha tinta se ha gastado ya hablando de influencers y no quiero gastar mucha más, ya que todos sabemos de qué hablamos. Bueno, no gastas tintas. Bueno, saliva en este caso. En este caso quiero hablar de aspirantes a influencers. Gente que se abre un perfil de Instagram y empieza a hacer publicidad de marcas por su propia cuenta, etiquetando la marca y todos sus sucursales a nivel mundial. Esto es impresionante. Se ponen a degustar comida japonesa de importación o cualquier cosa que a priori no implique trabajo ni salir de casa. Pero vuelvo a decir, solo del esfuerzo que supone pedir productos japoneses de importación, grabarse comiéndoselos y luego reaccionar buscando ser carismático mientras lo haces, me parece durísimo. No os funciona. ¿Pero de verdad queréis que os funcione? ¿Queréis este trabajo toda vuestra vida? Ya, a mí la gente que no es influencer, pero que actúa como tal, y que hace stories para 4 seguidores diciendo, bueno, os voy a contar la ropa que llevo. Que me la suda, quiero decir, me la suda muchísimo. No entiendo esto. No lo entiendo. Porque es como una persona... se acaba convirtiendo en influencer, aunque esta palabra esté muy denostada, pero bueno, es verdad, existe la gente que despierta un interés en los demás, ya sea por sus ideas, por la ropa que usa, por la comida que come o por lo que cojones sea, y la gente le pregunta, oye, ¿qué ropa llevas? Pues haces un vídeo y dices, pues mira, me he comprado esta camiseta aquí y este pantalón allá, y así no me lo preguntáis más. Pero esta gente a la que nadie se lo ha preguntado y que ellos lo dicen, o sea, como que invierten el orden para ver si así despierta, que no funciona así, no funciona así. Y los ves ahí comportarse. Bueno, mañana sin falta... Sí. Mañana sin falta os hago el room tour. ¿Pero qué room tour? Que no está igual. Sí, se comportan como los que sí tienen éxito por si así les o cae te algo. Comparten eso. Bueno, pues aquí esta mesa, tengo una mesa LAC. Bueno, todos tenemos una mesa LAC. O sea, me suda los huevos. Además, de verdad, todos además tenemos que te enseñan tu propia casa. Ya. Si yo también vivo en esa casa, yo también tengo esa mesa LAC, cariño, y esa lámpara. Si vivimos todos compramos en el mismo sitio. Vivimos todos en la misma casa. A mí que cojones me importa. Artistas en general, músicos en particular, que nunca has visto hacer un solo concierto, pero que te inundan a fotos, vídeos y publicaciones en redes casi a diario, durante años, persistiendo. Admiro tu capacidad de soñar con el éxito en tu música, pero estaría bien que pudiera verte actuar en algún momento. O que pudieran verte otros. Claro. Creo que me parece mucho más duro todo el trabajo que hacen en redes que el que podrían hacer actuando en vivo y tocando música de verdad, que es una cosa... fantástica. Sí. Y ya para acabar, empresarios hijos de ricos. Gente que podría vivir del cuento toda su vida, pero decide emprender porque tiene un complejo culpable que lo flipas y necesitan convencerse a sí mismos de que ellos tienen un valor propio. No tengo nada en su contra, he de decir. Abren negocios, los cierran, entre medias contratan a gente... Pero por favor, dejadnos en paz. No nos digáis los secretos de éxito, no nos deis consejos de las veces que os habéis caído y os habéis vuelto a levantar. Dejadnos a los que nos gastamos nuestro sueldo en sobrevivir, invertir los 20 euros que nos quedan en lo que nos apetezca. Relajaos, habéis tenido suerte, disfrutadla. No treballeu tant, pero no treballar. Bueno, me ha encantado, la verdad. O sea, creo que tienes más razón que un santo. Tenía muchas ganas de hacer esta sección porque sabes lo que me gusta este dicho. Porque, bueno, y yo creo que a ti también, porque es una temática que nos fascina, a mí me fascina. De lo que se complica la gente, las triples volteretas mortales que hace la gente por no echar un currículum. Total, no es que de verdad, trabajar es una mierda. Sí, y eso estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Pero no cuesta tanto. O sea, al final lo haces. Sí. Y yo veo a gente que por evitar trabajar, pues es que es eso, es que están haciendo cosas
que es muchísimo más agotador. Muchísimo más. Y además, porque además como entran en estos bucles de que tienen que defender públicamente por favor, de verdad. De verdad, trabajar no es tan malo. O sea, No es lo tan odio, pero es peor lo vuestro. Vamos a trabajar un poquito. Un poquito, va. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Monty, ¿qué vienes a enseñarnos hoy? Pues mira, el último Aprende Cosas con Monty de la El temporada. último de la temporada. Yo creo que sí. ¿Qué vamos a aprender? Pues mira, el otro día en Estirando el Chicle invitaron a Elena Sotoka de Fem Sapiens, que es una divulgadora sobre arte y feminismo, y estuvieron hablando, entre muchas otras cosas muy interesantes, que bueno, es un podcast que os recomiendo escuchar, sobre Picasso y el típico dilema de la obra y el artista. Ellas llegaron a la conclusión de que es posible convivir con saber que Picasso era un misógino y por tanto no se trata de alguien admirable como persona, y a la vez valorar y disfrutar de su destreza artística. Personalmente creo que esto es muy importante porque sobre los genios, que ese es otro tema que tocaron y que me parece especialmente interesante, que es que no hay genias, pero bueno, sobre los genios se genera un efecto halo súper peligroso que extrapola su genialidad artística a cualquier faceta de su ser, eximiéndoles de ser analizados críticamente y permitiendo que cualquier cosa que haga un genio quede automáticamente minimizada o disculpada, porque como es un genio, pues podemos permitirle ser un asesino, un misógino o un auténtico desgraciado. Y como he dicho muchas veces, creo firmemente que la realidad es compleja y que si aspiramos a ser personas inteligentes tenemos que tolerar cierta ambivalencia, cierta ambigüedad, cierta contradicción. Y sí, podemos flipar con el Guernica sabiendo que Picasso era un ser despreciable con las mujeres. No es incompatible, todo está bien con eso. De hecho, dado que la humanidad es así y está llena de este tipo de ejemplos, creo firmemente que tenemos que aprender a vivir con esta ambivalencia, pero por desgracia somos mitómanos y nos gusta adorar a la gente sin fisuras, amar a los genios, enamorarnos de ellos, tatuárnoslos. Sin embargo, como nos recordó Axl Rose, uno de mis cantantes favoritos y sin embargo una persona despreciable, kill your idols, mata a tus ídolos. Admira las destrezas y el talento, pero no hagas el ejercicio de extrapolar esos dones a toda la persona y deja de adorar a personas porque pinten o toquen bien, claro, excepto a Joan Jett. Admírala y ámala porque es la mejor persona de este mundo. El caso es que un chico en Twitter se quejó diciendo que es manipulador llamar misógino a Picasso porque en su época todo Dios era misógino. Y eso era descontextualizar. Y vamos a ver, esto no es así. No. Lo primero es que si todo Dios era misógino, eso no diluye la misoginia y no tiene nada de malo recordar que alguien es misógino, aunque sea en la Edad Media, porque hasta en la Edad Media había gente más misógina que otra. Pero es que además, en este caso, esto no es verdad, porque ¿a partir de qué año podemos llamar misóginos a los misóginos sin que el contexto les sirva de excusa? Pregunto, y lo digo completamente en serio, porque también se usa este argumento para defender las letras de Manowar en los 80, la actitud de Maradona en los 2000, y también se usará dentro de 20 años para referirse a los misóginos de hoy en día, porque hoy en día vivimos en un contexto machista donde cada semana una mujer es asesinada por su pareja, donde tenemos violaciones constantemente, violaciones en manada y cientos de crímenes machistas, y dentro de 20 años se verá así. Entonces también puede servir, ¿no? Hoy en día, pues nada, Escaliurcio, pégame una paliza ahora, porque total, vives en un mundo machista. Claro que sí. Entonces, a ver, los amantes del contexto para justificar misoginia, decidnos una fecha, lo primero, y lo digo en serio. Y explicadme por qué no sirve el contexto para justificar a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Joder, en esa época en Alemania lo normal era ser nazi, no se pueden sacar las cosas de contexto. No, que con el fascismo lo del contexto no les sirve. Pero como te digo, no es cierto que todo Dios era misógino. Vamos a ver en concreto la época de Picasso, pero antes quiero retrotraerme unos años para ver que efectivamente siempre ha habido hombres que no eran misóginos. Y por supuesto, antes que todos estos hombres que voy a decir estaban las mujeres. Christine de Pizan en 1405, Mary Wollstonecraft a finales de 1700, Harriet Taylor Mill a mediados de 1800, Olympe de Gouges a finales de 1800 y tantas otras. Pero esta vez quiero hablar el lenguaje de los señores. François Poulain de Lavarre, parisino nacido en 1647, escribió en algunas de sus obras frases como esta: la diferencia entre los sexos está en la distinta distribución de las partes del cuerpo, y esa diferencia es necesaria para la reproducción, pero el Señor les ha dado la misma alma a los hombres y a las mujeres, el mismo espíritu, el mismo razonamiento y la misma capacidad para utilizar la palabra les ha dado a hombres y a mujeres. 1647. Vaya.
Nicolas de Condorcet fue un filósofo francés nacido en 1743. Y en 1781 escribió Reflexiones sobre la esclavitud de los negros, una defensa de los derechos de las personas negras. Condorcet dedica varias de sus obras a exponer la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. La primera de ellas es un ensayo que divide en 2 publicaciones, la primera en 1787 y la segunda en 1790. Las titula Sobre la admisión de las mujeres al derecho ciudadano, donde trata el republicanismo desde la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos y en especial de las mujeres. Para Condorcet, el ser humano obtiene sus derechos en base a la virtud de la razón y la moralidad. Por tanto, en ese aspecto, él no veía diferencias entre hombres y mujeres. Y de ahí la libertad de ambos de actuar en consecuencia, ¿vale? Tengo que decir que todo esto lo he buscado en internet, ¿eh? No, que lo he copiado y tal, de ahí, de algún sitio. Lo mejor de Francia, ¿eh? Lo mejor de Francia. Los hombres feministas en épocas remotas. Sí, y bueno, Condorcet, una cosa que molaba mucho es que él instaba a las mujeres a negarse a pagar impuestos, ya que si no se les consideraba ciudadanas de pleno derecho, pues que no pagaran impuestos. Claro que sí. Tengo que decir que este señor se casó con una mujer 20 años más joven, pero bueno, Vaya. Tampoco le vamos a pedir peras al olmo, ¿vale? Bueno, como cualquier humorista español. Exacto, No solo que bueno, pues en 1700... Los humoristas españoles hay algunos que son guays. Sí. También John Stuart Mill es otro que podría salir en mi lista de crashes muertos, ¿vale? Fue el marido de Harriet Taylor Mill, inglés, nacido en 1806, filósofo, economista y avanzado a su tiempo. Dedicó una gran parte de su obra al tema del feminismo, de las mujeres, ¿no? Y él abogaba por la igualdad y la libertad en condiciones equiparables al hombre. Para combatir lo que Mill consideró un freno al progreso de la humanidad, él publicó en 1869 su emblemática obra feminista, entre comillas, ¿no? La esclavitud femenina. En ella, pues, él propone medidas igualitarias de carácter innovador y cree en la libertad, en la igualdad, en la mejora en la educación, en el sufragio, en la revisión de la legislación matrimonial y, bueno, realizó críticas demoledoras a la situación de la mujer. Mill concluyó que no se puede justificar la desigualdad entre los sexos porque no existe ningún tipo de evidencia que determine que la naturaleza de la mujer sea diferente a la del hombre, sino que lo que pasa es que las mujeres han sido educadas de forma diferente. Vamos, en Europa algunos hombres venían advirtiendo de que la desigualdad de las mujeres era una cosa que estaba mal desde hacía varios siglos. Aliades pretéritos los ha habido siempre, pero volvamos al Estado español a la época de Picasso. Picasso nace en Málaga en 1881, que por cierto, esto es un dato que he averiguado que me fascina. Según su partida de bautismo se llamaba... Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano, de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¿Qué cojones? Te lo juro. ¿Pero por qué? No tengo ni puta idea, pero este hombre se llamaba así. Que yo me pregunto, ¿él se lo sabría? Porque ya tienes que dedicar horas, a aprenderte tu puto nombre, ¿sabes? La verdad es que sí. Bueno, pues en aquel momento reinaba Alfonso XII y hacía poco que se había vivido la primera y breve República Española. El 20 de octubre de 1918, por estar hablando un poco de su época, ¿no? Marca un hito en la historia del feminismo en España. Ese día nace la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME, que fue la primera organización feminista a nivel estatal. La articulación del movimiento en nuestro país, que ha llegado a ser un referente global, llegó más tarde que en otros países europeos, pues por la idiosincrasia de la sociedad española, ¿vale? La ANME nació con la pretensión de dar cabida a todas las mujeres en lucha por sus derechos legales y sociales. Teniendo en cuenta que Picasso había nacido en 1881, pues aquí él tenía unos 30 y pocos años. En 1920, de la ANME surgiría otra agrupación, la Juventud Universitaria Femenina, a la que Victoria Kent representó en el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, celebrado en Praga en 1921, y que celebró su 12º Congreso en España en 1928, ¿vale? O sea, había movimiento feminista en aquella época. La Ley de Instrucción Pública, mucho antes, en 1857... antes de que naciera Picasso, ya había hecho obligatoria la escolaridad de las niñas en la enseñanza primaria, aunque las excluía de algunas materias, ¿vale? La Primera República intensificó la presencia de las mujeres en las universidades, pero lo que fue crucial fue la Segunda República, ya que
pues hubo un cambio en el marco regulatorio que favoreció notablemente los derechos de las mujeres españolas, entre ellos el reconocimiento del voto femenino, el reconocimiento del matrimonio civil y el divorcio, el reconocimiento del derecho de la patria potestad de las mujeres sobre sus hijos, eliminación del delito de adulterio para las mujeres y toda una legislación laboral que tiene que ver con la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Creo que es muy importante que no nos olvidemos de la Segunda República, porque creemos que nuestra historia inmediatamente anterior, como es la dictadura, y tendemos a creer que la historia es lineal, nos creemos que venimos de ahí, y en realidad antes de la dictadura, el marco que ofrecía la Segunda República era muy parecido al que tenemos ahora en cuanto a derechos de las mujeres y en cuanto a feminismo. Y esto es importante, porque por supuesto Picasso no nació y creció en un país feminista y 100% deconstruido, como tampoco lo hacemos nosotros, ¿no? Pero negar que en aquella época se gestó el movimiento feminista y que mujeres como Clara Campoamor, Dolores Ibarruri, Victoria Kent, Mercedes Núñez y tantas otras fueron visibles, escuchadas y reconocidas feministas, además de políticas, es sencillamente faltar a la verdad. Coetáneas suyas son las llamadas las sin sombrero. Las mujeres de la generación del 27, Margarita Manso, María Zambrano, María Teresa León, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Margarita Gil Reset, Josefina de la Torre, Ernestina de Champurcín o Concha Méndez, escritoras y artistas que demostraban que las mujeres tenían mucho que decir y que formaron parte del entramado artístico de la época en los años 20 y 30. Coetáneos suyos y vecinos parisinos de Picasso fueron también el matrimonio formado por Simone de Beauvoir y Sartre, dos figuras clave de la intelectualidad de la época, ella una de las filósofas feministas más importantes y él el padre del existencialismo. Benito Pérez Galdós escribió Tristana en 1892, un texto claramente feminista sobre una mujer que quiere ser libre y tomar sus propias decisiones. Te leo un fragmento. Ya sé que es difícil eso de ser libre y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hiciéramos médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras y senadoras, vamos, podríamos. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de qué y para qué nos han traído a esta tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre. Quiero ser algo en el mundo, cultivar un arte, vivir de mí misma. Volvamos a Picasso. Tanto Marie-Thérèse Walter, que fue pareja del pintor cuando ella tenía 17 años y él 45, como Jacqueline Roch, su última musa y segunda esposa, a la que conoció cuando ella tenía 26 y él 72, se suicidaron. Y cuando el nieto del artista, Pablito, fue rechazado en el funeral de su abuelo por Jacqueline, también acabó con su propia vida. Dora Maar, otra de sus parejas, no llegó a ese extremo, aunque su salud mental llegó a quebrarse de tal manera que llegó a someterse a una terapia de electroshock. En sus memorias, Marina Picasso, la nieta del pintor, cuenta el modo en que se relacionaba con las mujeres. Leo literalmente. Las sometía a su sexualidad animal, las domesticaba, las hechizaba, las devoraba y las aplastaba en sus lienzos. Después de pasar muchas noches extrayendo su esencia, una vez desangradas, se deshacía de ellas. También escribió: nadie en mi familia pudo escapar a su total dominio. Necesitaba sangre para firmar cada una de sus pinturas. He pasado toda mi vida tratando de escapar de la miseria creada por Picasso. ¿Es de verdad esto culpable por la época? Con toda esta información que te he dado, ¿tú qué piensas, Escalí? Que no hay excusa alguna que valga. O sea, el feminismo ha existido desde hace mucho tiempo, mucho más que Picasso, mucho más la conciencia de lo que es portarse bien o mal con los demás, en esencia, ha existido desde tiempos inmemoriales y venir a exculpar a Picasso por eso es ridículo. Yo lo que no entiendo de verdad es qué necesidad, porque no pasa nada. O sea, quiero decir, es no que pasa nada, no pasa nada. Aquí nadie está proponiendo ir a los museos y rajar las obras de Picasso, ni siquiera dejar de admirarlas, ni decir ahora que el Guernica es una mierda. Si a mí me gusta Picasso, ¿a quién no le va a gustar un Picasso, sabes? Pero ¿qué problema hay con vivir con esta ambivalencia? Si es que esta ambivalencia ya estamos viendo que es innegociable. Tenemos que vivir con esto, ¿sabes? Y aquí de verdad nadie está pidiendo cancelaciones. Lo que estamos diciendo es deja de poner excusas, troncos. No, hace 100 años no era un misógino todo Dios. Yo creo que dentro de esta corriente, de esta pelea de corrientes, ha habido mucha gente que se ha sentido atacada o ha querido sentirse atacada para poder defenderse mejor. Porque claro, cuando a ti se te está pidiendo que te analices y decidas, aprendas a diferenciar unas cosas de otras, es más complicado que decir, estás atacando a mi artista favorito y me es más fácil defenderme si lo justifico.
Es Ya, mucho pero- más sencillo que si digo, no, voy a en mi cabeza van a cohabitar la figura de mi artista favorito con su personalidad a la cual no apruebo. Es mucho más complicado pedirle a la gente eso. Entonces la gente va a lo sencillo, que es rollo, elijo defender a Pablo Picasso y como nació hace mucho tiempo y murió hace mucho tiempo, pues... Ya, tronco, pero la historia no te la puedes inventar. O sea, la historia no te la puedes inventar. Pero como ya no estamos en esa época, es fácil pensar que en aquella época todo el mundo era machista. Pero es que dentro y de ya está. 50 años alguien podrá mirar esta época y Sí, por justificar supuesto. a cualquier hombre que matara a su mujer. Pues, hombre, en el 2020 eran todos unos machistas. Claro, es que y, es verdad. y pasa en la actualidad con antes de la pandemia, pasa en la actualidad cuando es que antes no, el feminismo no era igual y no estaba igual y pasa en la actualidad con un montón de cosas, simplemente Sí, porque yo están descontextualizadas. Cuando hice mi TFG, y que sabes que hice una investigación sobre la violencia contra las mujeres en la Ujú. Alemania nazi, concretamente contra las mujeres españolas, claro, esas mujeres españolas eran republicanas y eran mujeres que habían vivido en la Segunda República. Y cuando me puse a documentarme sobre cómo era la vida de las mujeres en la Segunda República, flipé, Sí. porque nadie me había contado con mucho detalle y es realmente increíble lo parecidas que eran sus vidas a las Sí. mías, en otro contexto, pero como mujeres y como ciudadanas y en cuanto a sus derechos, era muy parecido. Entonces, luego está la dictadura, que es una época de oscuridad y que nos hace retroceder, pero como tendemos a creer que la historia es lineal, Claro. de repente borramos eso. Y no, en la época de No, no. Picasso había un movimiento feminista súper potente, mucho más potente que en los últimos años de la vida de Picasso, ¿sabes? Porque obviamente la dictadura nos hizo retroceder, pero Claro. es que antes... O sea, es un retroceso precisamente por eso, porque te hace ir atrás Claro. y te hace perder derechos Mm. que las mujeres teníamos. Entonces, es muy cómodo. Yo entiendo que nos gusta la comodidad y que además hay una tendencia a la mitomanía absoluta y cuando admiramos a alguien queremos admirarlo al máximo y tendemos a enamorarnos de Sí. los genios. Pero, troncos, no pasa nada. O sea, está todo bien. Lo único que estamos diciendo es que la historia es la que es y la verdad es la que es. Y tenemos que analizar eso para continuar avanzando. No pasa nada, no está mal. A mí me gusta Picasso, todo está bien, pero ya está. Simplemente las cosas son complejas. Y ya está, y no te preocupes. Y además, No te a mí me preocupes, parece sigue una tu falta vida. de respeto a las mujeres negarnos a hacer estos análisis, Claro. porque esto se nos debe a las Claro. mujeres. Mm. Pues ya está. Pues hala, ya Hala, está. ahí lo lleváis. Se acabó el programa, Monty Peiró. Sí. Hemos aprendido un montón contigo. Hemos aprendido otras cosas que ya no me acuerdo. Algo he hecho yo. Algo has no hecho tú sé. que estaba bastante Está guay. bien. Sí, lo que te vaya, Y pero nada, no te vamos vaya. a despedirnos ya, que se hace tarde. Sí. ¿Qué hora es? No, ¿con qué nos vamos a despedir, A Monty ver, Peiró? pues nos vamos a despedir con un grupazo que hace poco vi en directo y Ajá. me encantaron, que son Larkin Poe. Ah, son qué maravilla. dos hermanas Sí, maravillosas. fantásticas. De Tennessee, creo que dijeron en el concierto, no me acuerdo, bueno, de por ahí. Son la hostia. Una es cantante y guitarrista, y la otra toca, creo que es el lap steel. Sí, se pone ¿no? ahí a tocar en la tabla. O toca la guitarra con slide, bueno, es este rollo así como súper blues de raíces, muy guay, son la hostia. Y han sacado un tema nuevo que se llama Bad Spell, Bad Spell. que es el adelanto de su próximo disco, y pues con ellas nos despedimos. Perfecto. No sin antes recordar Ujú. que si por favor no dejéis de ser Patreons, No, porque llega el verano. no. Porque cuando llega el calor, los chicos se enamoran y se hacen patrons de Todo Mal. Patreon.com/Todo Mal. Luego en verano suspendemos el cobro. Exacto. Pero este último mes lo podemos cobrar igual. No me seáis ratas. Exacto. Y que el 25 nos vemos en el Sangrila. Muy bien. Y la semana que viene, Más y o peor. Boy, you cast a bad spell over me. You got me ringing like a doorbell, you got me buzzing like a yellow bee. Boy, you cast a bad spell over me. And when I catch you, you're gonna catch hell. I'ma get you in the first degree. Oh, it's a bad spell. Talking about a bad spell.
You're kicking sparks like a fuse box. You've been rattling my window panes. Boy, you cast a bad spell over me. You better beware, you better take good care. I'ma get you, it's a guarantee. Oh, it's a bad spell. Talking about a bad spell. Oh, a bad spell. Bad spell over me. Oh, you cast a bad spell. A bad spell over me. I had a premonition, and I don't wanna be right, but I saw that black cat creeping on my front porch.